Hoy tenemos el gusto de tener como ponente al licenciado Jaime López Vela con su conferencia Propuestas de Morena sobre diversidad sexual en los gobiernos que vienen. Él pues es coordinador de la ONG Agencia LGBTTI y es una persona luchadora desde hace muchos años en el ámbito de la diversidad sexual, una persona muy reconocida, que ha trabajado mucho para que se reconozcan, para que se hagan leyes a favor de los compañeros de la diversidad sexual. Y pues es un gusto realmente tenerlo aquí. Él fue uno de nuestros ponentes en nuestro primer encuentro de masculinidades. Este ya es el 8º encuentro de masculinidades. Y pues le agradecemos mucho su presencia y pues le damos la palabra. Muchas gracias, Jaime, por venir. Muchas gracias, maestra. Buenos días. Buenas tardes. Estamos en este 17 de mayo del 2018, el día en que a nivel internacional la comunidad de la diversidad sexual conmemora la lucha contra la homofobia y la transfobia. Este flagelo que atenta contra la dignidad de millones de personas en el mundo. Este flagelo que se dirige hacia personas solo porque tenemos una orientación sexual o una identidad de género poco conocida, poco difundida. Y por eso es que toma relevancia que este encuentro se haga en una universidad, para que desde este centro de enseñanza pues podamos difundir el conocimiento científico sobre la diversidad sexual para revertir esta discriminación que no tiene sentido y que encuentra sus fundamentos en mitos y prejuicios sobre la sexualidad humana, que se ha desarrollado y se continúa desarrollando tristemente entre nuestra sociedad porque no hemos recibido educación formal de la sexualidad que explique con claridad que la identidad sexual de las personas en efecto puede ser distinta, pero eso no nos hace menos humanos, no nos hace menos seres humanos, ¿no? Lo que esta identidad sexual reivindica es que todos somos iguales en tanto que seres humanos, pero distintos ciertamente porque somos seres individuales con una identidad sexual propia. Y esto es lo que se discrimina. Esta torpeza de discriminar genera exclusión social, genera que las personas sean discriminadas, genera que las personas sean expulsadas de su hogar, que sean objeto de bullying en la escuela, que sean objeto de agresiones callejeras, que se les niegue un trabajo, que se les niegue la justicia, que se les detenga arbitrariamente, que se les niegue el ascenso, que se les despida injustificadamente. Una serie de situaciones de discriminación que como humanidad debería de ofendernos a todas y a todos. Y por eso es que en esta conmemoración es muy importante hacer todos estos señalamientos. La comunidad de la diversidad sexual es muy amplia, es muy vasta y está calculada entre un 10 y un 15% de la población. Y digo calculada porque ni siquiera tenemos un censo que afirme en realidad qué porcentaje de la población somos. A ese grado llega la discriminación porque ni siquiera para eso se nos toma en cuenta. Entonces hay una lucha que dar y que hemos dado por generaciones en el mundo entero para que se reconozcan nuestros derechos a partir del libre ejercicio de la orientación sexual y la identidad de género. Estas dos condiciones humanas que son poco conocidas. La orientación sexual que tiene que ver con la atracción que de manera natural sentimos los seres humanos unos por otros. Habemos quienes nos sentimos atraídos por personas de nuestro mismo sexo. Hay quienes se sienten atraídos por personas del sexo distinto al de ellas. Y hay quienes se sienten atraídos por ambos sexos. Y todo eso se reprime y se recrimina porque este mundo patriarcal ha hecho prevalecer como modelo el modelo de hombre y mujer, en donde eso es lo único que está reconocido y validado por la sociedad.
Y hay otro tipo de personas que reivindican el derecho a la identidad de género, este derecho que tiene que ver en cómo me identifico yo a partir de mi ser con los géneros que socialmente hemos reconocido, masculino o femenino. ¿Cuál es mi identidad de género? ¿Con qué género me voy a identificar a partir de mi cuerpo? Y ahí entonces vemos el universo de personas trans que transitan de un género al otro, ¿no? Personas travestis, transgéneros y transexuales. Algunas de ellas que no reconocen incluso sus genitales, que viven una situación muy difícil por no sentirse a gusto con sus genitales y que buscan la reasignación sexogenérica para poder vivir plenas y felices como ellas se sienten a gusto. Y eso se les niega, se les reprocha el que alguien que ha nacido con un pene pretenda ser una mujer, o el que alguien que ha nacido como una vagina pretenda ser un hombre, porque no se entiende qué es la identidad de género. Por eso, insisto, es una fortuna que tengamos un espacio como el de esta Universidad Pedagógica Nacional para que podamos llevar un mensaje a muchos alumnos, que estoy seguro que aquí en la universidad hay un núcleo de personas de la diversidad sexual y que será muy importante que quienes no lo sean pues también conozcan cuáles son sus dolencias, sus vivencias, la discriminación que sufren, para que entre todos hagamos una vida libre de discriminación. Y qué mejor que sea la universidad la que nos transmita este mensaje. He sido invitado en efecto desde el primer encuentro de masculinidades y a lo largo de estos años puedo decirles que allá afuera estamos muy contentos del avance que seguimos teniendo por nuestros derechos de igualdad y no discriminación. Hoy acudimos a un evento político, al evento de campaña de la candidata Claudia Sheinbaum de Morena, nuestra candidata, porque esta lucha nos ha llevado no solo a pugnar por nuestros derechos desde la sociedad civil, desde donde lo hemos hecho por años, sino que ahora nos ha transportado a la política, porque si queremos que todos estos derechos que pugnamos sean realidad, pues tenemos que pasar por la política, porque son en esos espacios de poder donde se toman las decisiones, donde se deciden las leyes, donde se distribuyen los presupuestos. Y todo eso es justamente lo que necesitamos, leyes y presupuestos para hacer realidad programas contra la discriminación. Entonces, para nosotros ha sido muy importante este día porque la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra candidata de Morena a la jefatura de gobierno, ha suscrito una serie de compromisos con la intención de mejorar la calidad de vida de nuestra población aquí en la Ciudad de México. Y estos compromisos tienen que ver justamente con redignificar nuestra condición humana. Estos compromisos tienen que ver con darnos las mismas oportunidades, un trabajo digno, un techo digno, educación. A veces no podemos ni siquiera estudiar porque el bullying que recibimos en las escuelas nos obliga a tener que dejar la escuela, ¿no? Que nos brinde un abrigo cuando somos expulsados desde el hogar porque nuestros padres confirman la identidad sexual con la que vivimos. Y digo confirman porque ahí también hay otro problema, y es que los padres pretenden o prefieren hacer que no ven, ¿no? Que tienen a un niño que tiene algunas conductas femeninas, o a una niña que tiene algunas conductas masculinas, y en lugar de entenderlos y comprenderlos y quererlos y respetarlos, pues lo que hacen es discriminarlos. Y es brutal que desde nuestra propia casa seamos excluidos solo por esa identidad sexual. Entonces, todas estas políticas y estos compromisos que hoy ha suscrito nuestra candidata a la jefatura de gobierno tienen que ver con resolver esa problemática. Miren ustedes, hay un dato muy interesante. Ustedes saben que estamos por terminar un periodo de gobierno, 6 años de gobierno. Y dicho por el propio gobierno, han evaluado cómo era la homofobia al inicio de ese gobierno, cómo fue la homofobia en el 2006 y cómo está, en el 2012, perdón, ya me fui en el 2012 y cómo está en el 2018. ¿Y saben ustedes cuál es el resultado dicho por el propio gobierno?
Pues que el grado de discriminación está exactamente igual. Es decir, que en 6 años que duró este gobierno, las acciones que haya emprendido, pues no tuvieron ningún resultado, porque el grado de discriminación sigue siendo igual. Seguimos siendo asesinados, seguimos siendo víctimas de la pandemia del VIH-Sida, no hay campañas efectivas para detener la pandemia, seguimos teniendo los mismos problemas, no tener una vivienda digna donde vivir después de haber sido expulsados, después de no tener un trabajo digno, después de tenernos que autoemplear para poder sobrevivir, después de no haber tenido seguridad social toda la vida, ¿no? Y por cierto, hablando de seguridad social, me detengo un momento. Fíjense ustedes, logramos nuestro derecho al matrimonio en el 2009, en diciembre del 2009. Nos casamos, fuimos los primeros en casarnos allá en marzo del 2010. Y 8 años después, en este mayo del 2018, seguimos sin tener seguridad social. La ley del IMSS y del ISSSTE siguen sin reformarse para brindarnos seguridad social. Entonces nos podemos casar y ser muy felices, pero ¿qué creen? Si mi cónyuge, ¿no?, cae enfermo, pues no tengo seguridad social, porque no nos reciben, porque no nos admiten, porque esa ley no se ha pronunciado. Entonces la discriminación continúa ahí, perpetuándose en medio de discursos políticos, y por eso es que hoy hemos decidido ser políticos gays, políticos de diversidad sexual, para velar por nuestros derechos y obligar a nuestros compañeros de gobierno a cumplir con todas esas leyes para que podamos tener una mejor calidad de vida. Así que lo que viene ahora para nosotros es muy interesante, porque esta incidencia que tenemos desde los espacios del poder nos han hecho, número uno, primero, fíjense, hacer cambiar nada más ni nada menos el discurso que Andrés Manuel López Obrador tenía sobre la diversidad sexual. Durante muchos años, Andrés Manuel dijo que los derechos de la diversidad sexual tenían que ponerse a votación, ¿no? Una reflexión que por supuesto nos ofendía y nos agraviaba, porque los derechos humanos están para ejercerse, no para consultarse. Y esta percepción que tenía Andrés Manuel López Obrador ciertamente obedecía a su falta de conocimiento de la diversidad sexual. Así que durante años hemos estado trabajando al lado de él como cualquier otro, construyendo un partido político que hoy está en la antesala de llegar al gobierno federal y al gobierno de la Ciudad de México. Y nuestra incidencia al interior del partido nos permitió tener interlocución directa con Andrés Manuel López Obrador para hacerle cambiar ese discurso. Y hoy lo logramos. El último posicionamiento que Andrés Manuel López Obrador ha hecho sobre la diversidad sexual ahora es muy claro. Y él habla del reconocimiento y del respeto, de la igualdad y de la no discriminación. Entonces, logramos algo muy importante, logramos cambiar ese discurso. Logramos después que en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum haya un espacio al lado de ella, que es el mío, justamente como su enlace de diversidad sexual, para garantizar que desde su campaña justamente se atienda la situación de la diversidad sexual y podamos lograr instrumentar una agenda que resuelva de manera transversal toda la problemática que tenemos: la educación, la salud, el trabajo, la cultura, el deporte. Tenemos, fíjense, acabamos de tener, me detengo ahí un momento, acabamos de tener un evento de deporte en donde participaron nuestros compañeros de la diversidad sexual que participan en torneos locales, nacionales e internacionales. Y quisiera contar una anécdota, porque en esa anécdota, en ese lugar estaba José Ramón Fernández, que muchos conoceremos, un comentarista de deportes de la televisión. Y José Ramón Fernández dijo algo en el micrófono durante el evento y dijo: yo les quiero decir que tengo, no recuerdo ahora cuántos años, narrando olimpiadas, y que lo único que me toca narrar son... y que nunca me ha tocado narrar hasta ahora ningún triunfo, ¿no? Porque nunca hemos tenido, porque no hemos traído medallas de todas estas justas internacionales a México. Y entonces, cuando terminó el evento, yo me acerqué a él con los compañeros de diversidad sexual y le dije: oye, yo te quiero decir una cosa, sí hay compañeros que han ganado justas internacionales. Aquí están nuestros compañeros que juegan fútbol, que son de una liga en Azcapotzalco y que acaban de regresar con la medalla, ¿no?, de Nueva York, en donde fueron a competir con 18 países y ganaron.
salieron triunfantes. Entonces él se sorprendió y me dijo, pues sí, nunca lo había pensado. Bueno, pues es que imagínense, hasta en esas situaciones somos invisibilizados. Y a la inversa, nuestros compañeros de diversidad sexual de fútbol son muy buenos. Ojalá que algún día se den un chance de irlos a ver jugar allá en Azcapotzalco, en la cancha del Trébol, que está muy cercana a la delegación. En fin, es mucho lo que necesitamos hacer desde los espacios de poder y ahora que ganemos esta elección en el 2018 para revertir esta situación de discriminación. A nivel federal, les comento que hemos tenido ya una sesión de trabajo con la ministra Olga Sánchez Cordero. Muchos de ustedes la conocerán. Ella es ministra de la Suprema Corte de Justicia en retiro y será nuestra próxima secretaria de Gobernación, y ella se ha comprometido para que tengamos un programa de atención a la diversidad sexual que vaya por todo el país. Porque si nosotros aquí en el Distrito Federal, en la ciudad más progresista y más avanzada, seguimos viviendo la discriminación, imagínense cómo vive una lesbiana en Tijuana, cómo vive un gay en Tabasco, cómo vive un bisexual en Chihuahua, cómo vive un travesti en Guerrero, cómo vive una transexual en Guanajuato, cómo vive un transgénero en Sonora, o cómo vive un intersexual en Veracruz. Es una situación brutal, de verdad, la que enfrentan nuestros compañeros al interior del país. Entonces, para nosotros esa es la primera buena noticia. La segunda noticia es este programa que instrumentaremos con la doctora Claudia Sheinbaum desde el gobierno de la Ciudad de México. Y luego hay otra noticia más también. Vamos a ganar algunos estados y lograremos que los gobiernos estatales también implementen estos programas de atención a la diversidad sexual, ¿no? En Veracruz, en Puebla, en Guanajuato, en Jalisco, ahí donde Morena va a triunfar. Y tendremos también, además, hemos preparado también una propuesta para los municipios. Tenemos una compañera que es hija de 2 mujeres lesbianas y que es nuestra candidata al municipio de Puebla con grandes oportunidades de ganar. Y bueno, ella no es de la diversidad sexual, dirían otros, ¿no? Ella es heterosexual, pero tiene 2 mamás lesbianas y tiene clarísimo la problemática que vivimos porque ella la vivió siendo hija de 2 madres lesbianas. Entonces, estamos en un día para nosotros muy importante, un día de lucha, un día de trabajo, y haciendo todo para que Morena triunfe en esta elección y podamos detener no solo la homofobia, podamos atender la pobreza, la injusticia, la marginación, la violencia en la que está sumido nuestro país, para que podamos volver a reactivar el campo, para que podamos darle viabilidad a estos proyectos que propone Andrés Manuel López Obrador para transformar nuestro país. Y por eso aquí seguimos en esta lucha, con muchas ganas de seguir adelante, y lo digo con orgullo y dignidad, somos Morena, la esperanza de México. Muchas gracias.